El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, en nuestra cita agropecuaria de la semana ya estamos en línea con José Miguel Mulet, JM Mulet, desde España, el doctor en bioquímica y bioquímica molecular. Has escrito varios libros, entre ellos el que nos convoca, que es Comer sin miedo, y es el que te trajo por Argentina hace un tiempo. Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Encantado, tanto como la semana pasada. Claro, sí, poco tiempo en verdad. Sí. Bueno, básicamente tu mensaje inquieta un poco porque estamos muy empapados de un mensaje que tiene que ver con todo lo orgánico y la vuelta a lo natural, y tu mensaje es que hacernos un llamado de atención de que guarda que lo orgánico quizás no es más sano que lo que estamos comiendo de manera industrial, ¿no es así? Hombre, y es que el miedo vende. Entonces yo, cuando intentan vender cosas diciendo que nos estamos envenenando, que cada vez comemos peor, pues mira, tú sabes el chiste este que circula de que salen dos hombres paleolíticos con una hoguera en una cueva y dicen, no puede ser, comemos todo orgánico y a los 30 años nos morimos de viejos. Y es verdad. Ahora vivimos más que nunca, tenemos más esperanza de vida que nunca. Tan mal no podemos estar comiendo, tanto no nos estamos envenenando. Al contrario, yo creo que la comida es más segura que nunca. Uh-huh. ¿Y de dónde crees vos que viene entonces ese mensaje sobre la comida orgánica y ecológica? Pues muy fácil, que las heladeras están llenas. Es decir, te aseguro que si te vas a África, si te vas a Etiopía, nadie se preocupa porque la comida sea orgánica, sea industrial, lo que quieren es tener comida, punto. Uh-huh. Una vez ya no hay hambre, es cuando te puedes preocupar de todo lo demás. Y luego está también que es una cosa chic, que es una cosa que está muy de moda. Y entonces, claro, para venderlo mejor hay que decir que todo lo demás es malo. Mira, a mí me parece bien que quieras comer orgánico, pero no digas que la comida que hay en el supermercado es mala, porque es la que está comiendo el 95% de la gente, y no asustes gratuitamente. Uh-huh. Vos sabés que escuchaba una entrevista tuya que decías, bueno, guarda con lo orgánico, porque por ahí hay que ver con qué fue abonado, y también puede traer algún tipo de enfermedad a la comida orgánica. Tampoco es tan sana si no tiene cuidados previos. A ver, yo lo que no quiero es asustar. Para asustar a la gente ya están los que venden orgánico. Uh-huh. En general, la comida es segura, tanto la orgánica como la convencional. Ahora, es cierto que en proporción hay más alertas relacionadas con seguridad alimentaria en la orgánica que en la convencional. Por ejemplo, la cadena de comida americana que más notificaciones de seguridad ha tenido es Whole Foods, que es la de comida orgánica. La crisis más grave alimentaria que hemos tenido en Europa en los últimos años, que se murieron 47 personas, fue por unos brotes ecológicos que se utilizaban para ensalada, que eran también comida orgánica. Uh-huh. Que en general para todo lo que se come es muy poco. Son números que dicen que hay seguridad, pero si hilamos muy fino, es un poquito más peligroso comer orgánico que convencional. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque utilizan abonos de origen animal y eso favorece que aparezcan contaminaciones, porque muchas veces se comercia directamente el consumidor al productor o en circuitos cortos, y eso dificulta que se establezcan los métodos de control, etcétera, etcétera. Hace muy poco tiempo, en verdad, en este verano, y todavía estamos con algunas consecuencias de ello, en Pehuajó hubo un brote de triquinosis, y esto me hizo acordar mucho lo que vos decías en esa entrevista, y el brote surge por la falta de control en la factura de los chorizos secos con animales que estaban contagiados. Sí, el problema es que esto pasa cuando hay poco control, y es más fácil que haya poco control en un tema de circuitos cortos y de pueblos y de sitios pequeños que de comidas grandes. A ver, tú imagínate un distribuidor de alimentos con una marca grande, importante, no hace falta citarla, que tuviera un problema de triquinosis. Es que dejaría de vender, hundiría la fábrica, hundiría la marca. Ya se preocuparán ellos de que no les pase. Claro. Yendo a los transgénicos,
¿Sí? ¿Qué es un alimento transgénico? Porque se habla mucho del alimento transgénico, ahora están en las etiquetas en los envases de los alimentos, pero no sé si todo el mundo tiene conciencia de qué es un alimento transgénico, y ya la palabra también atemoriza hasta cómo suena, ¿no? Sí, pero bueno, es por la fama que le han hecho, porque por ejemplo la mayoría de las medicinas son transgénicas, como la insulina, que mucha gente se inyecta debajo de la piel, y a nadie se asusta, al contrario, mucha gente está viva gracias a eso. Uh-huh. Un transgénico, por definición, es un organismo que lleva un trozo de ADN que proviene de otro organismo. Es decir, que tiene un gen que viene de fuera. Esto que parece muy artificial, la naturaleza lo hace con frecuencia, esto de cambiar genes. Claro. Y de hecho nosotros también lo hacíamos hibridando y cruzando. La ventaja es que ahora la tecnología nos permite, en vez de cruzar dos genomas diferentes, poner solamente el trozo de ADN que te interesa para tener la mejora que te interesa. Eso sería lo que es un transgénico. Que luego tampoco es que sea una cosa tan grave, porque piensa que cuando tú te comes una ternera, cuando te comes un bife de chorizo, te estás comiendo todo el genoma de la ternera. Uh-huh. Es decir, te estás comiendo todos los genes de ese animal y luego a ti no te salen cuernos, porque esos genes no se incorporan. Uh-huh. Si te salen es por otro motivo, no por el bife. No, está bien. Sí, José Miguel, buenas tardes, mi nombre es Elisa. Ahora, hola, hay una, digamos, yo voy a ponerme un poquito en la vereda de enfrente, ¿no? Pero cuando un alimento tiene muchos conservantes o mucho colorante, uno, por ejemplo, pienso en un jugo que a veces toman mis niños que le deja todos los labios naranjas. Claramente es algo que es un aditivo que no hace al alimento natural, digamos. ¿Uno realmente piensa que eso es menos sano que algo natural, o no? A ver, ¿qué porcentaje de azúcar tiene el zumo que toman tus hijos? La verdad que no lo sé, pero debe ser muy alto. ¿Ves? Ese es el problema de confundir al enemigo. Los conservantes y colorantes están muy controlados y la cantidad máxima que se puede poner es 100 veces menos que la cantidad que da el mínimo problema en animales. Es decir, que hacen experimentos en animales y cuando ven que hay algún problema, 100 veces menos. Ajá. Por lo tanto, tú tendrías que tomarte, si algún día dices, uy, es que me he tomado una cantidad que aquí pone tal, tendrías que tomarte 100 veces más para supuestamente haber algún problema. Ajá. ¿Y cuál sería la consecuencia de no ponerlos? Pues la consecuencia de no ponerlos sería pues que posiblemente cuando el zumo llegara a tus hijos ya no sería zumo, sino sería vinagre. Claro. O habrían gusanos nadando por dentro del zumo, claro. O habrían tal. Claro. Pero claro, mientras pensamos en los conservantes y colorantes, ¿sabes cuál es el peligro que tienen muchos zumos envasados y tal? Que para hacerlos buenos les ponen muchísimo azúcar, pero mucho. Por ejemplo, hay una bebida muy famosa que es así negra con burbujitas. ¿Sí? Bueno, pues una lata de esa bebida equivale a tomarse entre 6 y 8 sobres de azúcar de café, que es una animalada, claro. Que es muchísimo azúcar. Claro, impresionante. Entonces yo, del zumo que le doy a mi hija, el conservante y el colorante es lo que menos me preocupa la cantidad de azúcar, claro. Porque tener muchísimo azúcar es un factor para la obesidad y para el síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Siguiendo con la alimentación, porque después quiero tocar un tema que también es bastante ríspido acá en zonas agropecuarias o en Argentina mismo, del tema de los agrotóxicos, como le dicen algunos, ¿no? Pero siguiendo con el tema alimentación, hay quienes siguen la dieta paleolítica, que dicen que en verdad el intestino humano no se ha desarrollado tan rápidamente como sí lo ha hecho la agricultura, y que no está preparado para todo lo que sería trigo, cebada, centeno, todo lo que los celíacos rechazan, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Pues que no tiene ninguna base. A ver, sí que es verdad que hemos evolucionado muy rápido en la forma de comer, pero de ahí a decir que no estamos preparados, partamos de la base que el hombre es un organismo omnívoro. Es decir, que está acostumbrado o está capacitado para comer una gran variedad de alimentos. No somos ni herbívoros ni carnívoros como muchos animales, sino que tenemos la ventaja de poder comer de todo. Que el hombre, a diferencia de todos los animales, cocina, y eso posiblemente fuera una ventaja evolutiva y fuera lo que permitió el desarrollo del cerebro.
que eso no es que lo diga yo, lo dicen muchos antropólogos. A partir de aquí, pensar que ahora podemos comer como en el Paleolítico, pues no deja de ser una tontería, porque a ver, ¿de dónde cazan los mamuts? Sí. Las plantas que existían en el Paleolítico no existen ahora. Y luego hay otra cosa, en el Paleolítico la gente era cazadora-recolectora. Se ha calculado, y eso lo digo en Comer sin Miedo, que para alimentar a 100.000 personas, que son las que caben un domingo en el campo del Barça viendo a Messi cómo gana la Liga, haría falta una superficie como la de toda la península ibérica. Claro. Entonces, imagínate que ahora nos hiciéramos todos paleolíticos, todos a buscar hierbas silvestres en el campo. Es que nos moriríamos todos de hambre, aparte que tampoco es ninguna ventaja para la salud. En el Paleolítico la gente se moría con 30 o con 40 años. Está bien. José Miguel, yendo al tema del glifosato, ¿sí? Que es un tema que genera bastantes discusiones de un lado y del otro. En una entrevista vos comentabas que el nivel de probabilidad de generar cáncer del glifosato es el mismo que tiene la yerba mate. Cocida, la yerba mate de bombilla, con agua caliente. Ajá, muy bien. Explícanos eso, por favor. Muy fácil. A ver, el glifosato, que es el malo carismático de la película, que es el Darth Vader de la película que te cuentan los ecologistas, o el Voldemort, es un herbicida que si ha triunfado y que si se utiliza tanto es por varios factores. Entre ellos, que la patente caducó hace tiempo, por lo tanto es muy barato, y entre ellos que de todos los herbicidas que hay es el que menos toxicidad tiene. Hasta ahora, hasta hace un mes, estaba clasificado como 4, es decir, que no es cancerígeno. Curiosamente, el instituto que se dedica a hacer la clasificación, reevaluando unos datos, es decir, que no hay datos nuevos y tal, lo ha puesto en la clasificación 2A, que es posiblemente cancerígeno basado en datos en animales. Es decir, que no hay ninguna prueba de que el glifosato produzca cáncer, pero sí que es verdad que le ha aumentado, digamos, el nivel de riesgo. Entonces, esto se ha asumido como mucha gente como un argumento para prohibirlo. Entonces, yo lo que he hecho es molestarme en ir a la lista de la IARC, que es el organismo y mirar qué es lo que hay en la categoría 2A. En la categoría 2A está trabajar en una peluquería, trabajar en una cocina donde haya una freidora, trabajar con turnos de noche, trabajar de pintor y beber mate cocido, es decir, mate con agua caliente. Por lo tanto, la exposición que tú tienes a glifosato, es decir, la gente normalmente no se expone a glifosato. El peligro, en todo caso, sería para los operarios, para los que trabajan, que no se ha detectado que haya un aumento de cáncer entre estos operarios, pero en fin. Pero es mucho más peligroso, en principio, si lo fuera, beberse un mate donde estás bebiéndote una cantidad mucho mayor que de glifosato y encima no es que te lo pongas por la piel, es que te lo bebes, que de glifosato. Obviamente esto quiere decir que el mate es cancerígeno, no. Esto quiere decir que hay una sospecha, pero no hay una realidad. Los factores más determinantes de cáncer ambientales son fumar y tomar el sol. Tomar el sol sin precaución. Ahora, José Miguel, yo hoy estuve viendo una entrevista con dos científicos argentinos en un programa de televisión, donde uno de ellos, que trabaja en Chaco, comentaba que había aumentado un 400% desde el año 93-95 las malformaciones y temas de cáncer en esa zona donde se llaman los pueblos fumigados, es decir, donde se pulveriza arriba de estas poblaciones. Mi pregunta es, dado que esto es un dato que se puede corroborar, ¿no? No es que lo está diciendo. No estoy de acuerdo contigo porque ese dato yo lo he visto en prensa, pero no lo he visto en ningún estudio científico. De hecho, los estudios científicos recientemente me pasaban un estudio que el nivel de cáncer en Argentina ha descendido estos años, como ha descendido en casi todos los países, porque la gente está dejando de fumar. Los médicos de pueblos fumigados, los estudios, el problema que tienen es que no los publican en revistas científicas para que podamos corroborarlos, sino que los publican en ruedas de prensa. Y claro, la ciencia no funciona así. Claro, está bien, pero suponiendo, está bien que es difícil
hablar sobre supuestos también, ¿no? Cuando uno está hablando de ciencia y salud, pero ¿es más riesgoso el contacto que podría tener alguien que está siendo fumigado por un pulverizador que alguien que consume glifosato a través de un alimento que lo ha tocado? ¿Es peor el contacto? En principio, nadie tiene por qué estar expuesto al glifosato. Es decir, nadie tiene que fumigarse, a nadie le tienen que fumigar con glifosato y echárselo por encima, porque no es el uso que tiene, y nadie tiene que comer un alimento que tenga glifosato. ¿Y esto cómo se hace? Muy fácil. Las fumigaciones se tienen que hacer cuando no haya gente y manteniendo unas distancias de seguridad, y se tienen que hacer bastante tiempo antes de la recolección, porque una ventaja del glifosato es que es muy poco estable, se degrada, por eso se utilizan y no se utilizan otros que no se degradan. Está bien, entonces... Si alguien está expuesto porque le fumigan encima, lo que tiene que hacer es denunciar porque la fumigación no se ha hecho con las condiciones de seguridad. Claro, entonces el problema es una cuestión de aplicación, de seguridad, sí, de política pública y demás, y no del glifosato en sí. Exacto, y entre otras cosas porque si en vez de glifosato utilizaran paraquat, atracinas u otro tipo de herbicidas, las consecuencias serían muchísimo peores. Ten en cuenta que cuando se han prohibido muchos pesticidas que estaban en uso, pero no se han prohibido por presión popular o por gente que haga ruedas de prensa. Se han prohibido porque han sido los científicos los que han aportado los datos, y cuando los datos han sido fiables, automáticamente se ha prohibido. Por ejemplo, la rotenona, que era un pesticida que se utilizaba en agricultura orgánica porque era natural y se vio que era muy tóxico, se prohibió sin que nadie hiciera ninguna manifestación y nadie hiciera ninguna rueda de prensa. Claro. O el bromuro de metilo, que se prohibió en Europa hace 2 años, etcétera, etcétera. No, es interesante esto que vos nos decís, porque muchas veces el mensaje o cómo se dice es confuso, ¿no? Para la audiencia que no maneja estos temas. El problema es que a veces el mensaje se confunde porque es un mensaje interesado. Mira, muchas organizaciones ambientalistas llevan 20 años diciendo que nos vamos a morir todos por los transgénicos, cuando realmente no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente. Y entonces, en Argentina, que es el principal productor mundial de soja transgénica, y de hecho es uno de los pilares de la economía, pues han cambiado el mensaje diciendo, ya que no podemos atacar a los transgénicos, atacamos al glifosato. Pero es que es una cosa curiosa, en Europa, que no tenemos soja transgénica, utilizamos el glifosato en parques y jardines, utilizamos el glifosato en áreas urbanas para cuidar los jardines, y nadie se queja, y no hay manifestaciones, y nadie dice que es cancerígeno, cuando están luego los niños jugando en hierba que igual unas semanas antes la han utilizado. Pero claro, no tiene el glamour político que tiene en Argentina. Y una consulta, porque la ciencia, a veces la manera de avanzar un poco es retroceder, ¿no? Decir, bueno, lo que creíamos que era cancerígeno no lo es, entonces ahora todo el mundo toma más café porque parece que no era tan grave, o comemos más grasas porque no era tan así. Todos estos estudios, como por ejemplo puede ser el glifosato, porque venimos hablando de este tema, ¿cada cuánto se retestean? Se retestean continuamente, y es verdad que la ciencia funciona, digamos, como una forma piramidal. Yo cuando hago un artículo científico no parto de la nada y no trato de volver a inventar la rueda porque ya está inventada. Parto de todo lo que hay y a partir de ahí trato de avanzar. ¿Qué pasa? Que a veces cuando avanzamos nos damos cuenta de errores que habían anteriormente. ¿Por qué? Porque el método científico te permite eso. El método científico se basa primera en reproducir. Es decir, un experimento que hace cualquier científico lo tiene que poder hacer con los mismos resultados otro científico. Y si no se reproduce, algo falla. Y segunda, se basa en no asumir nada como un dogma, asumir que pueden haber errores de interpretación, etcétera, etcétera. Sobre el glifosato tenemos, creo que el otro día lo compendiaba, del orden de 140 estudios. 140 estudios, de los cuales el 90 o el 95% hablan de que en las condiciones que se está usando es seguro. Hay un 5% de estudios que alertan de algunos peligros, pero el problema es que la mayoría de esos estudios no se han reproducido. Te aseguro que si un estudio de estos alertara de un peligro y fuera reproducible, te aseguro que ya estaría prohibido. Mulet, ¿y cómo se hace cuando, porque usted acaba de decir que el método científico tiene un método muy riguroso y, digamos, si usted confía en él porque es bioquímico y es científico? Ahora... Bueno,
A ver, y vosotros también, porque estamos hablando por Skype, no por telepatía. Claro, no, tal cual. Pero quiero decir, la opinión pública se confunde porque se pone en la misma relevancia una rueda de prensa de algo no comprobado con la opinión de un bioquímico como usted que tiene demostrado con estudios que nos da información. Entonces, el manejo de la información pública, de esta información pública, sobre todo para el tema de la opinión pública acá en nuestro país, es muy delicado y ahora es muy complejo. Sí. Ahí es un problema muchas veces, primera, falta de ética de los científicos. Te digo por qué es falta de ética, porque un científico, cuando habla como científico, publica estudios, no hace ruedas de prensa. O hace la rueda de prensa cuando el estudio ya está publicado. Uh-huh. Si un científico tiene que demostrar sus resultados en rueda de prensa, malo. Malo porque es que no es el método, no es lo que hacen los científicos de todo el mundo. Y luego la segunda, a veces también es falta de rigor del periodista, que no sabe lo más elemental, que un estudio tiene que estar publicado para que se pueda verificar y contrastar, claro. Porque si no, la opinión de un científico es tan válida como la de cualquier ciudadano. Claro. A ver si me entiendes. Tú imagínate que ahora yo os digo que acabo de descubrir un motor que funciona con agua, y estamos 10 minutos hablando de que mi motor funciona con agua, que esto va a arreglar la crisis energética y tal y cual. Y yo en ningún momento os digo si tengo patentado ese motor, si lo he diseñado, si estoy probando. Al final te tienes que creer mi palabra. Claro, tú como periodista lo que tendrías que hacer es dudar de ella. Pedirme la patente, pedirme los planos, pedirme las publicaciones. Si el periodista, cuando alguien hace una rueda de prensa de estas, no le pide los datos, pues claro, está dando una información que no es fiable. Uh-huh. Nos quedan 2 minutos nomás antes de cerrar la entrevista, que se nos va el programa. ¿Hay un libro recientemente publicado, Mulet, sobre medicina? Sí, dime. ¿Hay un libro reciente? Medicina sin engaños. Se ha publicado en España y ha tenido bastante éxito. Se han vendido la edición en catalán y la edición en castellano, se han agotado las dos. ¿Cómo es el nombre, perdón, que se nos fue la comunicación? Medicina sin engaños. Sin engaños, está bien. Bueno, y llegará... Hablo de las críticas a la medicina alternativa. Ajá, está bien, que sería como el paralelo de la comida orgánica. Sí, hablo de homeopatía, hablo de acupuntura, desde el punto de vista científico. Trato de buscar la ciencia que hay detrás. El problema es que a veces no la encuentro. Bueno, ¿llegará a Argentina ese libro? Depende de la editorial. Bueno. Si habláis con Editorial Planeta, se lo decís de mi parte. Bueno, cómo no. Mucho gusto. Muchísimas gracias por esta conversación. El gusto es mío. Gracias que hemos conectado, que me ha costado mucho. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.